Buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Disculpen. Buenas noches, licenciada. Sí, sí se escucha. Bueno, pues jóvenes, como les indiqué el día martes, pues esta es la última clase del contenido que viene en el examen parcial. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el material, el resumen, se los estoy finalizando ahí para podérselos compartir el día de hoy junto con las diapositivas que, que hemos estado utilizando en las clases anteriores, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No, Ligda, gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar. Igual me imagino que ustedes sí tuvieron la oportunidad de leer el Estatuto de Roma y también el contenido que les dije del examen, pero voy a tratar de explicarles o adelantar, agotar estos temas que nos hacen falta, ¿verdad? Bueno, pues nos toca tratar el tema acerca de los elementos del Estado. Como les indiqué a ustedes, pues ya saben acerca de los elementos que contiene un Estado, ¿verdad? Que específicamente podemos encontrar en la Convención sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados firmados en Montevideo el 6 de diciembre de 1933, en la séptima Conferencia Interamericana, en el artículo 1 quedó establecido que el Estado es como sujeto de persona del derecho internacional debe poseer las siguientes calificaciones. En primer lugar, tenemos una población permanente, que esto se refiere a un conjunto de personas unidas por un vínculo jurídico y político que le podemos llamar nación o una nacionalización o una comunidad, ¿verdad? También podemos indicar que puede ser una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbres y tradiciones como de carácter permanente. También tenemos el territorio definido. El territorio definido que acá entendemos por la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado, como por ejemplo en Pakistán, antes de la separación, la madre patria y sus colonias, ¿verdad? No se requiere absoluta certeza sobre sus fronteras, pero pueden existir disputas fronterizas, ¿verdad? Como se dio acá en nuestro país también en determinado momento. También debe de tener la calificación de un gobierno. Acá deben de existir órganos a través de los cuales se debe de ejercer el poder soberano sobre la nación y el territorio. Generalmente, pues, como ya lo conocemos, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Y como último punto tenemos la capacidad para establecer relaciones con otros estados. Perdón, Jorge. Acá se habla específicamente de la capacidad que deben de tener los estados, ¿verdad? No del ejercicio efectivo, sino que esa capacidad, la personalidad jurídica que va a tener el Estado para poder tener relación con otros estados específicamente. Estos serían algunos de las calificaciones de los elementos que debe de tener un Estado según la Convención sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados, que se firmó en Montevideo en 1933. También existen algunos elementos secundarios, de los cuales podríamos mencionar, o alguien que me indique qué otro elemento secundario podríamos
calificar como elemento de un estado? Las leyes, licenciada. Aparte de las leyes. La moneda, licenciada. Muy bien, la moneda. La bandera. Exacto, La El himno oración. nacional. exacto, el himno. Los símbolos patrios. Muy bien, exacto. El gobierno. No, estamos hablando de elementos secundarios, ¿verdad? Son elementos secundarios que se pueden mencionar aparte de los elementos que se califican para poder tener un estado. Como lo indicaban, la moneda, la bandera, el himno, los símbolos patrios, el escudo, tantos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, dentro de los elementos dentro de los elementos del Estado también vamos a encontrar una clasificación específicamente de los estados en sí. Acá la clasificación se hace generalmente partiendo de la noción de la soberanía, entendiendo por la facultad o por la función que se rige o gobierna con exclusión en principio de cualquier otro poder. Algunos estados no tienen el ejercicio de una soberanía, o si la tienen, lo tienen muy restringido, ¿verdad? De ahí que la primera clasificación de los estados, tenemos a los estados independientes. Dentro de la clasificación de los estados independientes tenemos los simples, que los simples son aquellos atados cuya organización está representada por una autoridad política central. Los compuestos, la soberanía está ejercida por varios organismos estatales. También tenemos la confederación, que acá se forma por la asociación política de varios estados, pero cada uno conserva su personalidad, tiene un órgano central que ejerce ciertos poderes sobre todos los estados que componen la asociación. Tienen un órgano que se denomina dieta, el cual representa y ejerce poder sobre todos ellos. También tenemos la federación. Este consiste en la asociación política de varios estados también, cada uno de los cuales conserva gran parte de su soberanía interna delegada en un órgano central llamado federal, ciertas esferas de la soberanía externa. También tenemos la unión personal, es el trono de es la unión de dos países que corresponden a un solo país, ¿verdad? También tenemos, y por último, la unión real, que la unión real tiene, además de tener el mismo ente soberano, unifican su organización política y solamente una persona tiene la personalidad jurídica de esta organización. También tenemos dentro de la clasificación, bueno, estos serían los que se encuentran dentro de la clasificación de los independientes. Ahora bien, tenemos los estados dependientes, que los estados dependientes son aquellos estados que están sujetos a otros, con base a la doctrina de la autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos los territorios internacionales. Estos son aquellos que gozan de un estatuto especial, que no se trata de colonias o protectores. Esto se le llama internacionalización. Esto sería la clasificación de los estados.
Seguidamente, dentro de los elementos del Estado, pues ya vimos acerca de la clasificación y vamos a hablar un poco acerca de la vida de los estados, que se recuerdan que esto ya les había hablado un poco al inicio, que como les indicaba, que al igual que todas las personas, los estados también nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente mueren, ¿verdad? La diferencia está en la denominación que se da a cada una de estas etapas. Es decir, que los estados tienen vida, son entes dinámicos, manifiestan su verdadera personalidad jurídica. Se recuerdan que en estos casos en específicos hablábamos de algunos países que desaparecieron con la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Que acá es donde desaparecen varios países, pero asimismo surgen nuevos países. Ahora bien, el derecho de los estados. El derecho de los estados es como toda persona, ¿verdad? Nosotros, los individuos, adquirimos derechos y contraemos también obligaciones. Lo mismo sucede con los estados, que también tienen los derechos y las obligaciones ante el derecho internacional. Durante la 7ª Conferencia Internacional Americana es donde se firma la primera convención sobre los derechos y deberes de los estados. Es ahí donde se firma, ¿verdad? Anoten bien, en la 7ª Conferencia Internacional Americana, ahí es donde se firma la primera convención sobre los derechos y deberes, en la cual en su parte conducente, específicamente en el artículo 3, establece que aún antes de reconocido el Estado tiene el derecho a defender su integridad e independencia, ¿verdad? El ejercicio de estos derechos no tienen otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme a los derechos internacionales. Así también van a encontrar el artículo 4, el artículo 5, para que ustedes lo puedan leer detenidamente acerca de los derechos que se plasmaron dentro de ese documento en la 7ª conferencia, ¿verdad? De que son los derechos que tienen los estados. Ahora bien, la intervención. Este es un tema que me imagino a ustedes les va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Porque, bueno, acá en la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, en el artículo 8, establece que ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los otros externos de otro país. ¿A qué se refiere, verdad? Ningún estado puede intervenir ante los asuntos internos, ¿verdad? Eso quedó plasmado en ese artículo. Asimismo, pueden leer el artículo 11, que dice: los estados contratantes consagran en definitiva, como norma de su conducta, la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o ventajas especiales que realicen por la fuerza, ya sea esta consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas o en cualquier otro medio de coacción efectiva, dice. Entonces, la intervención quedó, el derecho a no intervenir en asuntos de otros países quedó plasmado también en ese documento. La Carta de Organizaciones de Naciones Unidas también pueden verificar en el artículo 1, el 2, el 4, el 10 y el 18, 19 y 20. Esos artículos los pueden leer, que también hace un poco de referencia acerca de la intervención, ¿verdad? Que quedó plasmada. Entonces, podemos definir a la intervención como la injerencia de un Estado o grupos de estados o de organizaciones multinacionales o transnacionales
u organismos internacionales o de compañías multinacionales o transnacionales, o la complacencia por parte de los estados a la injerencia de sus naciones en asuntos internos o externos propios de otro estado, ¿verdad? Hoy en día es un poco difícil no poder hablar acerca de la intervención, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en años anteriores la intervención militar había desaparecido o ha desaparecido por sí, pero existen otras formas que se han ido adoptando conforme el tiempo y más sofisticadas, ¿verdad? Acerca de la intervención. ¿Ustedes me podrían indicar una de esas formas que hoy en día se utiliza, que utilizan los estados, una forma de intervenir? Tal vez no directamente, pero sí se han adoptado esas formas sofisticadas, ¿verdad? Como les indicaba. ¿O consideran ustedes que no existe ningún tipo de intervención? Licenciada, podrían ser los bloqueos comerciales. O algo así como la ley Magnitsky, que se le aplicaron a varios funcionarios públicos con señalamientos. Sí, independientemente, ¿verdad? Es una forma que están utilizando hoy en día como para poderle ejercer esa presión directamente al Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hacen específicamente con los funcionarios. A ver, Sergio Girón. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Yo considero que tal vez haciendo declaraciones públicas, alentando a un tipo de movimiento. Exactamente. Esa es la forma que utilizan también por medio de las declaraciones públicas, ¿verdad? Cuando no están de acuerdo con un estado, pues sacan su comunicado y pues de una forma indirectamente también están haciendo uso de la intervención. Tal como lo indicabas, ¿alguien más? Licenciada, podría ser también a través de ONGs. Muy bien, exacto, Diego. Podrían ser, ay, perdón, ¿Sí? podría ser apoyando campañas publicitarias. También existe, es que hoy en día por la tecnología, ¿verdad? Por las redes sociales se da tanta situación de que indirectamente, pues sí existe un grado de intervención, ¿verdad? De otros países que no respetan estos documentos internacionales. Los estados no lo respetan. Siempre ha existido esa injerencia. Antes, definitivamente era como que era más libre, ¿verdad? Más directa la intervención que hacían los estados. Pero hoy en día siempre lo hace. Una de las formas, bueno, todas las formas que dijeron es la que utilizan hoy en día, pero la que más realizan es la ayuda, la intervención que realizan por medio de las ONG, ¿verdad? Porque ahí ellos aportan o dan ese financiamiento a las organizaciones para que indirectamente, pues ellos son los que están atrás ahí para intervenir acá el Estado, ¿verdad? Pero sí se da. Ha cambiado, sofisticadamente ha ido cambiando, pero sí se da indirectamente la intervención. Ahora la doctrina de la no intervención. Esta consiste en afirmar que cada estado tiene el derecho de arreglar sus asuntos internos como le parezca, mientras no se lesione el derecho de sus vecinos, es decir, de sus países vecinos, ¿verdad? Es asimismo el principio por el cual una nación está obligada a no poner obstáculos directos o indirectos, expresa o implícitamente, o mediante la fuerza, el desarrollo normal de la vida política, cultural, social de otros estados.
Acá dentro de la doctrina de la no intervención existen varias doctrinas. Está la doctrina de Drago, doctrina de Calvo y la doctrina Monroe, ¿verdad? Estas tres doctrinas, de las cuales de estas tres, si ustedes las ven ahí en el resumen del material que les hice, no van a entrar en el examen porque creo que se me van a hacer bolas con tanta doctrina que vimos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a exonerar, pero estas doctrinas surgen específicamente porque en otros bueno, al principio del siglo XIX los rusos fundaron colonias en territorios americanos, unas en Islas Sandwich y otras cerca de San Francisco. Los rusos declararon además su propósito de la reserva de los ciudadanos y el comercio, ¿verdad? Y antes surgía de que, por ejemplo, un estado venía y le prestaba cierta cantidad de dinero a otro estado, pero este estado no cumplía con efectuar el pago cuando en el plazo que habían pactado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la forma en que el estado al que se le debía realizaba ese cobro o hacía su requerimiento de cobro? ¿Cómo consideran ustedes que lo hacían anteriormente? Lo hacían con la intervención. Eso se daba antes de que se dieran esta doctrina de la no intervención. Pero justamente derivado de esas intervenciones que se daban es que surge esta doctrina de la no intervención. Anteriormente, por ejemplo, los países que tenían eso, entonces hacían la intervención. Por ejemplo, Guatemala tenía una deuda con México, ¿verdad? Pero Guatemala no canceló en el tiempo pactado. Entonces lo que hacían los países, que en este caso sería México, era enviar a alguien para que gobernara este país y poder así hacer el requerimiento de la deuda, ¿verdad? Hacer efectivo el pago de la deuda. Y por eso es de que empiezan a establecer este tipo de las doctrinas de la no intervención, ¿verdad? Porque aparte así es como otros países se iban quedando con parte o con otros estados, ¿verdad? Entonces, derivado de eso es que se dan tres tipos de doctrina. Y la de Monroe es del expresidente estadounidense James Monroe, y la doctrina de Drago es en el año de 1902 en Alemania, Inglaterra e Italia, ¿verdad? Que quedaron establecidos y se da esta doctrina. Y la doctrina de Calvo, el doctor Carlos Calvo, también es de origen argentino, el que estructuró específicamente este tipo de doctrina. Y por último tenemos el reconocimiento. La Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, firmada en Montevideo en 1933, en el artículo 3, artículos 7 y 8, específicamente, ahí hace referencia sobre el reconocimiento de los estados. El artículo 3 específicamente establece que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados, ¿verdad? Y también la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone en el artículo 12 que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. El artículo 13 de la misma carta establece que el reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad de un nuevo Estado, con todos los derechos y deberes que para uno u otro determina el derecho internacional,
¿verdad? Entonces, estos serían los puntos que teníamos pendientes para agotar el contenido del examen del segundo, del primer parcial. Yo ya me estoy yendo hasta el segundo. A ver, Sergio. Licenciada, tengo dos consultas. La primera es sobre el resumen que usted nos va a apoyar. ¿Usted cree que nos podemos estudiar en base a ese resumen o es mejor guiarnos en el libro que usted nos sugirió? Y la otra es, ¿cuál es la dinámica de su parcial? ¿Se va a hacer preguntas abiertas o van a haber diferentes series dentro del mismo? Ok, ese tema lo vamos a dejar para tocarlo de último. Todavía no he terminado, jóvenes. Ya te voy a responder, Sergio. Bueno, entonces estos serían los temas que les indicaba acerca de los temas, ¿verdad? Pero también yo les dejé que tenían que leer un estatuto. ¿Lo hicieron, jóvenes? Porque eso también viene en el examen. Sí, Ligda, lo único que sí es bastante extenso el Estatuto de Roma. Ok. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es el estatuto. Y, por supuesto, no viene todo, pero sí me importa que ustedes, pues, también sepan prácticamente cuál es la estructura, como que lo más importante, ¿verdad? De lo del Estatuto de la Corte Penal Internacional. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Guatemala forma parte de este estatuto? Sin googlear. Recuérdense que en el examen no van a poder hacer uso ni de teléfono y tampoco de material. No van a poder sacar. ¿Perdón, Sara? Sí, forma parte. Ok, gracias. Exactamente, sí forma parte y es muy reciente, ¿verdad? Es muy reciente. ¿De qué año? ¿En qué año fue que ratificó Guatemala ese estatuto? Si no estoy mal, creo que en el 2012. Muy bien, excelente. Ya ven, ya están preparados para el examen ustedes. ¿Listos para Ahí sacar? vamos, licenciada. Sí. Acostumbrándonos otra vez a la presencialidad. Sí, lo sé. Sí. Sí, comprendo. Muy bien, gracias. Pero sí tienen la noción, pues, y eso es lo que me gusta, de que si ustedes van a leerlo, pues también se tomen el tiempo de que investiguen, no solo de leer el estatuto, ¿verdad? Porque sabemos de que existen miles de estatutos e instrumentos de convenios y tratados internacionales, pero es bien importante saber desde cuándo formamos parte nosotros de esos documentos o de esos instrumentos, ¿verdad? Internacionales. Ahora bien, exacto, nosotros formamos parte desde el 13 de febrero del 2012, que fue ratificado por Guatemala para poder formar parte. Ahora les hago otra pregunta. ¿Guatemala ha llegado a la Corte, con algún caso en específico, a la Corte Penal Internacional? De Belice. ¿Ha llegado hasta la Corte Penal Internacional? Licenciada, en el caso de Mirna Mac. Sí. ¿Será que nos fuimos hasta la Corte Penal Internacional? ¿Ese caso desde cuándo es? ¿Y cuándo forma parte de... desde cuándo formamos nosotros parte de ese estatuto? Sí, ese tiene más tiempo, Linda. Es una muy buena pregunta de examen. No, Guatemala no ha llegado hasta la Corte Penal Internacional.
Ustedes dirán, ¿por qué? A ver, Sergio. Yo solo tengo una duda, porque entiendo que el genocidio podría ser un caso que podría llegar a la Corte Internacional, pero por ejemplo el de Ríos Montt no lo vio la Corte Internacional. Entonces, eso me causa un poquito de duda. Por la retroactividad de la ley, ¿no? Exacto. La ley no tiene efectos retroactivos. Salvo que beneficia al Cuando favorezca al reo. Exactamente. Exacto. Pues vean, acá, bueno, iniciamos mejor. Pues este estatuto Guatemala, como les decía, se adhirió, lo ratificó en el 2012. Es muy reciente. Existían varios países, bueno, o existen varios países de los cuales no aceptan y no quieren ser parte de este estatuto, ¿verdad? Dentro de ellos podemos mencionar que está Estados Unidos, Chile, Cuba, Haití, Jamaica, ¿verdad? Pero hasta la fecha no sé si ya fueron ratificados. Pero en sí, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿para qué casos es específicamente? Genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Exactamente, y eso no nos lo estamos inventando, sino que se encuentra en el artículo número 5, ¿verdad? Porque acá le establece específicamente la competencia. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto. Estamos hablando de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra y el crimen de agresión, pero que sean a nivel internacional, ¿verdad? Que sean guerras de varios países, ¿verdad? O de otros países. Acá podríamos mencionar o dar como ejemplo, solo permítanme, no sé qué micrófono está encendido. Ahí está. Les podría poner como ejemplo el caso de Rusia, ¿se recuerdan? El caso de Rusia que agredió a Ucrania. Yo creo que ustedes vieron la noticia. Eso fue muy reciente. Entonces, este caso puede ser que llegue a la Corte Penal Internacional, porque son agresiones que se están dando de un país a otro país, ¿verdad? Específicamente cuando se dan este tipo de crímenes que establece el artículo número 5. Pero, ojo, acá es donde ustedes tienen que tener bien claro que es cuando surge entre varios países, ¿verdad? En el artículo número 4, acá establece la Corte tiene personalidad jurídica internacional, también tendrá la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto, en el territorio de cualquier estado que forme parte y por acuerdo especial en el territorio o de cualquier otro estado, ¿verdad? Entonces no nos podemos perder, porque los casos que llegan a la Corte Penal Internacional es por los casos o las guerras que se dan de estados con otros estados. ¿Y cómo está conformada este tribunal? ¿Cómo está conformado este tribunal, jóvenes? Por un presidente, un vicepresidente y su secretario, licenciada. ¿Fundamento? Creo que es el artículo 7.
7. No, yo creo que tú me estás hablando acerca del... Ay, perdonen ahí a mi perrito. Sería del artículo 34. Muy bien. Por favor, ¿me puedes ayudar a leerlo? Sí, artículo 34, órganos de la Corte. La Corte estará compuesta de los siguientes órganos. A, la presidencia. B, una sección de apelaciones, una sección de primera instancia y una sección de cuestiones preliminares. C, la fiscalía y D, la secretaría. Muy bien. El 34, ¿verdad? Exacto. La presidencia y una sección de apelaciones. Yo creo que el compañero que habló anteriormente se refería a la estructura de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? No se vayan a confundir, jóvenes. Tienen que tener bien claro esto para el examen. Muy bien, acá está por la presidencia, ¿verdad? Pero me gustaría saber, ¿cuántos magistrados o será que no son magistrados? Sí, son magistrados, son 15, licenciada. Muy bien, exacto. Y eso lo encontramos en el siguiente artículo, que dice, todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva y estará disponible para desempeñar su cargo en ese régimen desde que comience su mandato, ¿verdad? Solo que 18 magistrados. Gracias. 18. Gracias por la corrección. Son 18 magistrados. Ahora, 15 son en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver. ¿Dónde está el artículo? ¿Me puedes apoyar? Artículo 36, licenciada. Muy bien, gracias. 18 magistrados. ¿Y cómo son electos? Ahí en ese mismo artículo está. Por votación secreta, Alexa. La asamblea. Lotería. A través de una asamblea. A través de una asamblea. Ujú. Y debe de ser aprobada por 2/3 de las estados partes. Muy bien. Ese artículo está muy bonito para el examen, miren. Es bien largo. Sí, en el artículo número 36, aquí encontramos pues las condiciones que ha de reunir, prácticamente los requisitos que debe reunir los magistrados, los candidatos para la elección de magistrados, ¿verdad? Y establece también el procedimiento de cómo es que se elige, ¿verdad? Entonces, estos son temas muy, no los voy a, yo sé que ustedes ya revisaron y se vieron todos los artículos, ¿verdad? Que son 128, 27, 128 artículos. Me imagino que ustedes ya los vieron todos, pero como les decía, lo más importante es saber la función principal de este estatuto, ¿verdad? De la Corte Penal Internacional. Cómo es que está la estructura, saber la estructura y qué tipos de delitos son los que se conoce. Y por supuesto, dónde se encuentra ubicada la Corte Penal Internacional, que también ahí lo encuentran ustedes dentro de este estatuto, ¿verdad? En el Haya. Muy bien. Países Bajos. ¿Alguien levantó la mano? Fíjese que estaba viendo el decreto del Congreso 3-2012, donde indica que, que se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero aquí indica que fue emitido en el Palacio
el día 26 de enero de 2012. Entonces, ¿cuándo exactamente es la fecha donde se adhirió Guatemala al estatuto? Ok, ¿qué el decreto tiene fecha? Enero, me dijiste. Sí, enero 26. ¿Y entraba en vigencia? Al ¿Ese día decreto? siguiente de su publicación. ¿Al día siguiente? Sí, Bueno, entonces tal vez yo me equivoqué en la fecha, pero fue en el 2012. sí, fue en 2012. Ajá. Ok, Gracias ya, por la observación y la corrección. Gracias, Ina. Sí, bueno, específicamente, pues sí me equivoqué en la fecha. La compañera ahí lo tenía a la mano, pero sí fue en el año 2012, por lo menos en el año no me equivoqué. Que ya formamos, Guatemala forma parte de este estatuto. Y por eso, por ser tan reciente, es de que no hemos, gracias a Dios, no hemos tenido la necesidad de poder llegar hasta esta corte, ¿verdad? Sí, Guatemala ha recibido, ha llegado ante otras cortes, específicamente ha llegado ante la corte, ayúdenme, la corte de Derechos Humanos. La Corte Interamericana. Sí, de Derechos Humanos. Ajá. Exacto. Ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí sí el Estado de Guatemala ha recibido algunas, ha sido sancionado, ¿verdad? Por ejemplo, por el tema de resarcimiento, hablando de los delitos que se daban del genocidio y todo eso, pues sí ha llegado Guatemala, pero únicamente ante esta corte, ¿verdad? La Corte Interamericana. Y por eso es de que Guatemala ha sido sancionada, no solo en un caso, sino que han sido en distintos casos, ¿verdad? Entonces, la Corte Penal Internacional específicamente para ciertos delitos determinados que establece ahí, pero siempre y cuando las guerras o los problemas sean entre estados, ¿verdad? Esperamos en Dios nunca poder llegar hasta esta corte, ¿verdad? Porque se imaginan que estemos en guerra. Entonces, creo que no. Entonces, eso es lo más importante, lo que tienen que estudiar ustedes y que me interesa que sepan, ¿verdad? Tanto de la Corte Internacional de Justicia como del Estatuto de Roma, que es el que contiene la Corte Penal, de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que entraría en el examen, jóvenes. Y ahora bien, paso a responder la pregunta que hizo el compañero anteriormente acerca del contenido, ¿verdad? Vean, yo traté de hacerles un resumen lo más que puedo del libro, ¿verdad? Si ustedes tienen el libro, pues utilicen el libro. No es necesario, no es obligación que tengan que leer el resumen. Porque los temas que vienen en el examen es lo que yo les dije al inicio, son los temas que hemos abordado en clase, los temas que hemos visto en clase, y eso es el resumen que yo les voy a compartir, ¿verdad? Tal vez no es el resumen que ustedes esperaban que sea 30 preguntas, ¿verdad? No esperen eso. Traté de hacerles lo más breve del resumen, pero pueden utilizar, si ustedes ya tienen el libro, pues utilícenlo. Esto es prácticamente para los compañeros que no tienen el libro, pero es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Ahora bien, la forma de evaluación. Déjenme decirles que vienen preguntas directas. Eso sí viene y es lo que va a tener más ponderación en el examen. Preguntas directas. También vienen preguntas de complementación. También vienen de subrayar. Selección múltiple sería. Y unas 2 preguntitas de falso y verdadero, pero recuérdense que esas son las que menos ponderación tienen. Así sería
viene el examen, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Alegda, perdone, no van a venir artículos fundamente con el artículo tal, el artículo, o si nos pueden dejar entrar la ley. No. Si van a preguntar fundamentación. Sí. ¿Se recuerdan que durante todos los cursos hablábamos específicamente de algunos artículos? Que yo se los decía y ustedes tenían que anotarlos. Entonces, esos artículos sí los tienen que leer. Por ejemplo, ahorita vimos como 4 o 5 artículos en específico, ¿verdad? Entonces, ustedes, por favor, lean, estudien. Yo se los dije en clase que anotaran artículos que íbamos viendo, tanto de la Constitución, de algunas, del Estatuto, del Estatuto de la y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y del Estatuto de Roma. Vimos artículos constitucionales, ¿verdad? Entonces, eso espero que sí lo anotaran ustedes. Yo se los dije en clases. Pongan atención en los artículos, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen otra duda. Vean, si han asistido a clases y si han puesto atención, pues van a sentir muy fácil el examen. Ahora, si no me han puesto atención, pues sí se les va a complicar. El tiempo para la evaluación es de... el examen está programado desde las 5:30, según estaba viendo el calendario, ¿verdad? Vamos a esperar. Vamos a esperar a que a las 6:45, igual como lo hemos hecho en la clase, y vamos a finalizar a las, ¿qué? A las 18:50 minutos, ¿verdad? Para que ustedes tengan el tiempo de lo de la clase y tengan el tiempo suficiente para poder responder. Yo sé que para los que van a estudiar, pues van a responder en menos de 10 minutos. No sé si tienen otra duda. Recuérdense que el día de clase yo ya no sé nada. Por favor, no se preocupen también que vamos a utilizar 2 salones. El uso del otro salón, pues yo ese día les informaré porque ese día me van a dar la información en la coordinación de qué otro salón puedo utilizar. Así que de una vez les hago de conocimiento que las personas que van a llegar a apoyarme a observarlos a ustedes, a que no hagan uso del teléfono, que no pregunten y que no saquen material, pues ellos llevan ya la consigna de que y la autorización de que les pueden quitar el examen. Así que por favor, jóvenes, evitemos eso. Tratemos de responder lo que ustedes puedan, pues. Yo sé que lo van a sentir bien difícil, ¿verdad? Porque después de venir tantos semestres vía virtual, ustedes ya estaban acostumbrados a hacer uso del material, de los materiales, de tenerlos a la vista y también de responder los exámenes en grupo, ¿verdad? Pues ahora les toca solitos. Entonces, ya cuando demos inicio del examen, ustedes ya no pueden hablarle a sus compañeros. Así que, por favor, lleven su lapicero. De una vez también les quiero advertir que no se acepta uso de corrector, tampoco si ustedes van a tachar la pregunta, pues ya considérenla que la tienen mala, ¿verdad? Aunque así después respondan correcto, pero la tienen mala porque ustedes ya respondieron. A ver, más Marcos Callejas. Buenas noches, licenciada. Solo con una duda. ¿Ese día es con el DPI y con el carnet o basta con alguno de los dos? Basta con uno de los dos. DPI o el carnet. Licenciada, muchas gracias. No se les olvide Gracias, porque sí se les va a pedir. Ok.
por favor lleven sus lapiceros, porque después, ay, es que no traje el lapicero, puedo ir a prestar uno de afuera y con otro compañero de la sección. Ay, ya me sé todos esos chivos, jóvenes. A ver, Sergio Girón. Lida, y no podemos atestar las preguntas o las respuestas, si en dado caso me equivoco. No. No estamos en notariado. Lida, una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Usted sabe si el lunes vamos a tener clases? Es que como no se ha mencionado algo de forma oficial. Ah, ok. Sí, muy buena pregunta, gracias, Sara. Les comparto que los días que ustedes empiezan exámenes martes, ¿verdad? Los días que no tienen examen durante estas 2 semanas, ustedes no van a tener clases, ¿verdad? Nosotros no les vamos a impartir clase, por eso traté de agotar todo el contenido el día de hoy, porque conmigo el día viernes de la otra semana no tienen clase. Ese día ustedes aprovechen para estudiar, ¿verdad? Esto siempre se ha dado de forma presencial, siempre se les da un día de por medio para que ustedes puedan estudiar. Y pues ya nos dieron esa información de que no vamos a dar clases cuando ustedes estén en semanas de exámenes. O sea, que con ustedes nos vemos. Vamos a ver. El 20 tienen clase, 20-22. Luego nosotros tenemos lunes 26. 27 no tenemos clase, ¿verdad? Y el primero, pues, prácticamente hasta el 4. El 4 de marzo tenemos clases. Igual están pendientes porque voy a preguntar en la coordinación si ya el viernes 1 podemos... Ah, no, porque ese día tienen examen, ¿verdad? Sí, el último. Sí, Lida. 28. Sí, perdón. Entonces nosotros nos volvemos a ver después del examen hasta el lunes 4, no, perdón, martes. Ay, no, yo no sé ni en qué día ando. Martes 5 de marzo. Ustedes ya retoman las clases normales el 4 de marzo, que es lunes 4, ¿verdad? Siempre tienen que llevar el control. Por ejemplo, la otra semana, se recuerdan que nos tocaba presencial. La semana que vamos a tener el examen, esa semana nos tocaba virtual. Entonces, la semana del 4 nos toca presencial, ¿verdad? Para que lleguen y no se les vaya a olvidar de que, ay, pensaron que tenían virtual. Ustedes siempre lleven la continuidad de las clases. ¿Tienen alguna otra duda? A ver, Sara López. No, todo claro, licenciada, gracias. Ok. No sé, ahorita siento que me odian. No, hombre, relájense. No lindo para nada. Sí. Yo sé que tienen ese miedo. Vean, yo creo, no sé si alguien de acá ya tuvo la oportunidad de irse a examinar de algún examen de recuperación, porque con esos ya se empezaron. Justamente a mí me toca el día de mañana realizar examen de presencial. Y créanme que hoy estaba revisando y tengo 34 alumnos que se van a examinar. Yo digo, Dios santo, ¿por qué no aprovecharon la virtualidad? ¿Por qué no aprovecharon ese momento, verdad? Porque ahora presencial sí les toca redactar. Bueno, el semestre pasado di notariado 2, entonces imagínense, ya les toca redactar. Por supuesto que en el examen el semestre pasado también los puse a redactar, pero era digital todo, ¿verdad? Era virtual, entonces ahora que ya no tengan teléfono, que ya no tengan códigos, que no tengan nada a la mano, pues espero en Dios de que les vaya bien, ¿verdad? Ojalá de acá de la clase no se examine nadie conmigo porque me van a odiar más. Pero no es por uno, sino que es la costumbre que ustedes tenían de examinarse con el material en mano. Pero, no sé, bueno, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, si ya no hay más dudas, nos vamos a quedar hasta acá.
yo voy a finalizar ahorita el documento y les comparto las diapositivas. Recuérdense que en las diapositivas ahí están todos los temas que hemos abordado. En el resumen, pues ahí van a encontrar, no sé si obvié algo, pero espero que sea de utilidad para las personas que no tienen el libro. Ahora los que tienen el libro, pues estudien del libro, por favor. A ver, Sara, y luego Sergio, y luego Marlon. Yo ya nada, Lida, no sé si todavía se me quedó la manita ahí, pero ya nada, gracias. Ok, Sergio. Lidia, solo aclarando la pregunta de Diego, los artículos que usted nos dio, pueden venir preguntas acerca, yo entiendo, pero usted no va a pedir como el fundamento específico, por ejemplo, fundamentemos con el código o el artículo específico de la Constitución, y si fuera así, ¿por qué razón no podríamos entrar la ley? Ok, porque no son tantos artículos. ¿Se recuerdan de que yo se los dije en clase? Sí, Lidia, mi duda es porque yo entiendo el punto de que pues, nos lo dio en clase, pero pues al final del día no es que uno vaya a litigar sin leyes, esa es mi curiosidad. No, yo comprendo, pero ahorita por el momento no les voy a permitir ningún documento, ningún instrumento, ni ninguna copia, porque ahí en medio de las leyes pueden meter sus chivitos o sus materiales de apoyo, ¿verdad? Entonces, por el momento no se les va a dejar eso. Gracias, licenciada. Bueno. Además, jóvenes, no fueron tantos artículos. Licenciada, una molestia, disculpe. Los artículos que usted fundamenta, como hay a veces que nos toca quedarnos parados por los apuntes, ¿esos están en los resúmenes que usted sube? ¿Algunos? Ok, sí, porque como a veces nos toca quedarnos parados, entonces por eso le pregunto, entonces cuesta apuntar o anotar o escuchar afuera. No, sí comprendo. Pero vean, jóvenes, eso lo vi únicamente la primera semana que fuimos presencial y el día martes de la segunda semana que fuimos presencial, porque ya el último, solo fuimos 2 semanas presenciales, jóvenes. 2 semanas presenciales y 2 semanas en línea. Entonces, pues, espero que ustedes lo tengan ahí en sus anotaciones. Además, jóvenes, no son cualquier otro artículo que yo les vaya a pedir cuál es el fundamento constitucional del derecho a la vida, ¿verdad? No les voy a pedir eso. Ustedes saben específicamente a qué artículo me puedo referir cuando hablo de derecho de artículos constitucionales. ¿Que fueron 2 o 3? Licenciada. Ligda, lo que pasa es de que yo sí me lo sé en el contenido, pero no el número de artículo. O sea, cuando hizo alusión quiénes son los que representan al país a nivel internacional, entonces ahí, constitucional, a través del gobierno de relaciones exteriores. Entonces esa parte sí la manejo, pero el número de artículo, si me lo pregunta ahorita no se lo respondo, pero sí sé dónde encontrarlo. Es que son tremendos ustedes, ¿verdad? Le da una consulta. Sí. Cuando usted dice fundamente, tenemos que citar lo que dice el artículo, porque una cosa es citar y otra cosa es fundamentar. Entonces, solo si me puede aclarar eso, se lo agradecería. Ok. Ay, es que ustedes también quieren que les dé el examen, jóvenes. Solo No, lean. no, Liga. En este Solo caso, lean. como le digo, es muy diferente citar a No, citar no les voy a poner a citar. Citar artículos, Ok, no, pues, o sea, tampoco. Yo creo que en la vida ningún abogado no sabemos todos los artículos de todas las leyes. Eso es mentira. No los voy a poner a citar, pues. A citar textualmente el artículo, ¿no? Ok, Ligda, gracias, muy amable. Ok. A ver, ¿quieren que practiquemos? Sí. Sí. Sí, solo vamos a ver qué dice Marco Vinicio y luego César David. ¿Qué dudas tienen? Esa era mi pregunta, licenciada. Sí, a la hora de que nosotros tuviéramos que fundamentar, por ejemplo, el de los
Las fuentes del derecho internacional público en el estatuto de la Corte Internacional, que es el artículo 38. Si usted nos preguntara dónde están las fuentes, poner, o sea, fundamentar que es el artículo 38 o citar todo lo que dice el artículo 38. Esa era mi duda. Ah, ok. Miren, pues, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien más? No tienen duda. Puede ser que les venga la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el fundamento o el artículo constitucional que establece el principio general en materia de derechos humanos? Artículo 44, ¿no? ¿46? 49. Es el artículo 46, licenciada. Muy bien, el 46. Jóvenes, 44, 49. 49 habla del matrimonio. Lotería. 48 habla de la unión de hecho. Ay, jóvenes, por Dios. Falta actividad. Muchas gracias. Pues puede ser que les ponga la pregunta contraria, ¿verdad? El artículo constitucional establece que el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho internacional. Indique qué artículo constitucional establece. Les puedo poner varios artículos, ¿verdad? Y ustedes ahí seleccionan el artículo que es. Ahí sí. Los de selección, Ligda. Es que yo ya les dije que vienen preguntas directas, de No complementación, de selección múltiple, y también vienen de falso y verdadero, se los dije. Unas 2 directas, Ligda. Sí, Ligda. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. No, pero sí, ese es un ejemplo. Como les decía, fueron un poco los artículos que vimos acerca del constitucionales. Y también, como les indicaba, o sea, yo no les voy a preguntar todos los artículos del Estatuto de Roma o del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino que únicamente lo más importante, ¿verdad? Su estructura, pero no les voy a colocar. Cite lo que establece el artículo número 4 del Estatuto Internacional de Justicia. Sí, eso es demasiado, Ligda. ¿Ya ven? Demasiado. Ahí los mato. No quiere que cerremos Pension, vale, Ligda. Ay, de ustedes, este discurso es fácil. En otros cursos. A ver qué les toca el examen el día martes. Filosofía. Ahí sí estaría preocupada yo. ¿Y ahí cómo van? Ahí estábamos, Ligda. Peor. Todos, licenciada. La verdad, no muy bien. Yo creo que ustedes, el miedo que tienen es acerca de más que todo la modalidad presencial, ¿verdad? Ese es el miedo que me imagino que tienen y lo comparto con ustedes, pues, después de estar tanto tiempo de forma virtual. No, Lili, es que en filosofía no hay conceptos para estudiar. Es demasiado lo que nos pusieron a leer, o sea, no son documentos, sino que son libros. Entonces, por eso estamos preocupados, porque no hay concepto básico. Ligda, a mí en lo personal me preocupa más el fundamentar. Porque, como le digo, de pronto sí tengo el concepto de qué me está hablando, pero cuando me dicen fundamente, ahí es donde, si yo tuviera la ley, sí ubico dónde está el pedazo que necesito y el artículo, pero a memoria el artículo número 4 o el 7, por decirle. Entonces, sí, eso sí se me complica personalmente. Ahora, en el caso de filosofía, es que nos dieron
pocos nombres y a la hora de leer el documento hay una infinidad de nombres y conceptos que no nos dieron en clase. Y eso es lo preocupante. Y hay espacios donde se inventan los conceptos. Bueno, ánimo, jóvenes. Bueno, ahí les deseo muchos éxitos, jóvenes. Échenle ganas y aprovechen el día que les está dando la facultad para que ustedes puedan dedicarse específicamente a estudiar. Tienen que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, échenle muchas ganas porque ahorita es donde ustedes ya empiezan a definir la zona, ¿verdad? Por lo menos a la mínima, dicen ustedes. Bueno, entonces les deseo feliz noche, éxitos en sus exámenes y nos vemos el día lunes 26, que nos toca el examen. Buenas noches. Buenas noches, Ligda, que siga mejor. Gracias. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada.